las mucosas durante las relaciones sexuales. Es decir que, por un lado, como decíamos recién, para que esté este cuadro tiene que haber una serie de factores. Factores que tienen que ver con el aspecto hormonal de la mujer, el aspecto inmunológico de la mujer, el estado de las mucosas, que puede ser causado por uno o varios gérmenes. No siempre las infecciones son de un solo germen. Vamos a ver que muchas veces encontramos la participación de varios gérmenes a la vez. Pero sí lo que es fundamental que haya un contacto entre las mucosas o a partir de la mucosa sexual para definirla como tal y para tener la participación en la sexualidad. Un poco lo que decíamos o lo que decía yo al principio. ¿Todas las infecciones genitales son de transmisión sexual? No, la realidad es que no. Tenemos un gran porcentaje que son de transmisión sexual, pero no todas son de transmisión sexual. Pero sí lo importante es esto, que sí todas las infecciones que afectan los genitales afectan la sexualidad. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es uno de los principales motivos de consulta que tenemos en el consultorio en lo que tiene que ver con las infecciones genitales. ¿Sí? El gran problema es la sexualidad. El gran problema es el dolor, las molestias y la dificultad para mantener relaciones sexuales. Y eso a las parejas le genera una dificultad en la vida misma, digamos, en las relaciones. Ahora, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, infecciones que afectan la sexualidad, también tenemos que tener en cuenta esto, que la transmisión no es únicamente sexual. La transmisión es a través de la vida sexual, del contacto de las mucosas genitales, pero también es a través de la sangre, es decir, una transmisión de tipo sanguínea, y la transmisión materno-fetal o la transmisión transplacentaria. Es decir, aquellas infecciones de transmisión sexual también se transmiten por vía sanguínea y también se transmiten a través de la placenta, es decir, que tienen un pasaje transplacentario. Antes de pasar se corta un poco. hablar específicamente, sí, perdón, ¿se corta la transmisión o se corta lo que yo voy hablando? De a ratito como que se escucha entrecortado. No sé si... Bueno, a ver, paren un segundito. Denme un segundo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pruebo ahí y si no, cambio del auricular. Bueno, a ver. ¿Se ve la pantalla o todavía no? No, ahí no. Ahí sí. Bien. Bueno, antes de pasar a hablar en realidad de lo que son las infecciones propiamente dichas, primero tenemos que saber cómo está conformada la microbiota vaginal o la flora vaginal habitual. Sabemos que la vagina no es un área estéril, que no es un área que está limpia, sino que contiene gran cantidad de gérmenes y otras sustancias que ahora las vamos a ver. Entonces se hace muy difícil en lo que tiene que ver con la identificación muchas veces del germen que está produciendo algún tipo de infección a nivel genital. Esto es algunos o los más frecuentes de encontrar, y vamos a ver que hay lactobacillus, streptococos, Gardnerella, Staphylos, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, es decir, una gran cantidad de gérmenes, principalmente bacterias y algunas otras sustancias que hacen que, vuelvo a decir, sea muy difícil encontrar un agente causal muchas veces en lo que es la sintomatología o las infecciones particularmente que afectan el tracto genital inferior. Si ponemos a analizar específicamente cuáles son estos gérmenes, vamos a encontrar que muchos de estos gérmenes en realidad están en relación directa con el tracto gastrointestinal.
Escherichia coli, Klebsiella, Proteus en relación a la vía urinaria, es decir, muchos gérmenes que están en otros tractos, digestivo o urinario, y que a su vez se encuentran en la vía genital o en la vagina. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque en realidad se cree, y una de las teorías, es que los gérmenes que están a nivel intestinal y a nivel urinario van a colonizar la vagina de la mujer. Así todo, estos gérmenes en realidad no son los más importantes y no son los que habitualmente encontramos o en gran cantidad, sino que los que generalmente encontramos son el lactobacillus, el estrepto, el estáfilo, Gardnerella y Cándida. Acá hay un poco de resumen de lo que más encontramos a nivel de la microbiota vaginal. El lactobacillus es el que siempre tiene que estar. Si no hay lactobacillus, lamentablemente no vamos a tener una microbiota normal, sino que la vamos a tener en forma patológica. El resto de los gérmenes, estrepto, estáfilo, cándida y Gardnerella, en realidad se encuentran en bajas concentraciones, y en general no los detectamos, salvo que aumente y que genere algún síntoma, y ahora vamos a hablar de eso. Además, obviamente tenemos células, tenemos leucocitos, eritrocitos, células exfoliadas, células epiteliales, células de la mucosa vaginal y de la mucosa cervical. Esto es un poco lo que sucede con la capa de mucosa o el epitelio de la mucosa vaginal, en las distintas etapas. ¿Y por qué lo ponemos esto? Porque en realidad tiene una gran influencia desde el punto de vista hormonal. Es decir, la mucosa vaginal se ve influenciada por las hormonas, sobre todo con los niveles de estrógenos, y vemos que esos niveles de estrógenos van a generar un fortalecimiento en lo que tiene que ver con la mucosa vaginal. La mucosa vaginal tiene un epitelio plano estratificado, es decir, son varias capas de ese epitelio y que van a actuar como barrera en lo que tiene que ver con la entrada de esos gérmenes. Entonces, cuanto mayor cantidad de estrógenos tengamos a nivel de la mucosa vaginal, mejor va a ser esa barrera. Y a su vez, esos niveles de estrógenos van a generar la aparición o la presencia del glucógeno dentro de las células, que son el nutriente fundamental para los lactobacilos. Recién dijimos que los lactobacilos son uno de los gérmenes más que se encuentran en mayor concentración dentro de la mucosa vaginal. Entonces, que nosotros tengamos gran cantidad de estrógenos con gran cantidad de glucógeno va a generar que esos lactobacilos puedan funcionar adecuadamente. ¿Qué es lo que hacen los lactobacilos? Liberan peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno actúa como la primera barrera porque genera un medio ácido. Disminuye el pH vaginal y genera un medio ácido en lo que tiene que ver con la vagina. Cuando esta situación o estos cambios a nivel hormonal modifican la concentración de glucógeno, automáticamente se ve modificada la concentración de lactobacilos. Y si modificamos la concentración de lactobacilos, la liberación del peróxido de hidrógeno se ve afectada y por ende también se ve modificado el pH vaginal. ¿Sí? En los dos extremos de la vida, en lo que son las niñas como las mujeres posmenopáusicas, los niveles de estrógeno están muy bajitos. Entonces la concentración de lactobacilos está disminuida. Es sumamente frecuente, por ahí yo particularmente no hago infanto juvenil, entonces no lo veo, pero en las mujeres menopáusicas, uno de los motivos de consulta es el ardor o la sensación de prurito a nivel vulvovaginal, y que tiene que ver con esto, con la disminución de los niveles de estrógenos y por ende con el aumento del pH a nivel vulvovaginal, o a nivel vaginal particularmente, ¿sí? No sé si se entiende hasta acá, si venimos bien, alguna duda. Bueno, seguimos entonces. Perfecto. ¿Cómo acá, perdón? No, perfecto, no estaba viendo si había alguna pregunta, pero no. Bien. Bueno, lo que tiene que ver con la clasificación de las infecciones, como todo cuadro infeccioso, lo vamos a dividir en bacterianas, virales, parasitarias y micóticas. Las bacterianas, que son gran parte o una gran proporción de lo que tiene que ver con las infecciones vaginales, están caracterizadas por el treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium y Ureaplasma urealyticum. Virales, el HPV, el virus del papiloma humano, el virus herpes simplex, virus de hepatitis B y C y el HIV. Micóticas cándida a la cabeza y las parasitarias Trichomona vaginalis. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Van a variar y van a ser diferentes según el tipo de germen que estemos hablando.
Obviamente que no es lo mismo un germen bacteriano que un germen viral, un germen local que un germen sistémico. Pero básicamente esto es un resumen de las manifestaciones clínicas. La leucorrea, el flujo. El flujo es característico en las infecciones locales. Ardor o prurito, es decir, esa dificultad al momento de mantener las relaciones sexuales, en lo que tiene que ver con la dispareunia, y el ardor es característico. Disuria, en realidad la disuria es la dificultad al momento de orinar, es decir, el dolor al momento de orinar, que muchas veces hay que diferenciarlo si realmente es una infección urinaria o tiene que ver con la inflamación vulvovaginal, y que a través del contacto de la orina, que es ácida, con una mucosa que esté irritada, que esté inflamada, genere ese ardor. Y eso lo vamos a poder diferenciar, obviamente, por la evaluación clínica, y a su vez también lo vamos a poder diferenciar en lo que tiene que ver con el análisis de orina. Edema vulvovaginal, es decir, todo cuadro infeccioso y a nivel local vamos a encontrar que está edematizada la mucosa vulvar, la mucosa vaginal, eritema y lesiones genitales. No todas las infecciones cursan con lesiones genitales. Pasando a la leucorrea específicamente, estos son los tipos de flujo que vamos a encontrar a nivel vaginal. El flujo incoloro, el flujo que no tiene olor, o a veces el que es más mucoso o más elástico, ese es el flujo normal, que va a cambiar, por supuesto, de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual o a la etapa del ciclo de la mujer, pero que es el característico. Ese es el que menos nos interesa. El resto de los flujos tenemos que empezar a diferenciar a ver a qué germen pertenecen. El flujo blanco, si es cremoso, si es grisáceo, si es verdoso, si tiene espuma, si es maloliente, es fétido, si tiene algunos hitos de sangre. En base a eso, nosotros vamos a tener una primera evaluación en lo que tiene que ver con las características de las infecciones genitales. Pasando específicamente a las micosis y a lo que tiene que ver con Candida albicans, representa el 90% de las infecciones de Candida y a su vez representa el 75% de las infecciones vulvovaginales. La principal consulta al momento de tener una dificultad o una molestia vulvovaginal es por Candida. Candida está siempre. Las candidiasis son sumamente frecuentes de encontrar y a su vez son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque es parte de la flora vaginal, porque es parte normal, como digo siempre, en baja concentración, pero que hace que el mal manejo del resto de las circunstancias por las cuales uno llega a estas candidiasis o a estas infecciones, hace que sea muy difícil de manejarlo. Uno maneja el síntoma en el momento, pero al mes siguiente vuelve a recaer en la misma sintomatología, en la misma aparición del mismo flujo, de la misma molestia, ardor, prurito. Y es muy frecuente encontrar mujeres que vienen hace años, 2, 3 años, con esta dificultad, que cada 2 a 3 meses tienen una candidiasis y que no saben qué hacer para mejorar esta situación. La característica principal de Cándida, vuelvo a esta foto, a ver si puedo... No importa, sí. La característica principal de Cándida es este flujo grumoso, como en leche cortada, flujo que se va depositando no solamente en las paredes de la vagina, sino que también se deposita a nivel de los labios. Uno cuando hace la evaluación inicial de la paciente encuentra ya a nivel de la zona vulvar un eritema, está roja, esos labios están rojos, inflamados, edematizados, y hay depósito de estos grumos, que son grumos de hongos, de cándida, en todo lo que tiene que ver con la vulva. Cuando uno hace la especuloscopía, es decir, coloca un espéculo, lo primero que va a ver es esto, este flujo espeso, grumoso, que está depositado en todas las paredes, no solamente a nivel del cuello, sino también a nivel de las paredes vaginales. Si uno va más allá y evalúa adecuadamente el cuello del útero, también lo va a ver rojo, eritematoso, inflamado, ese cuello, e inclusive sangrante. Por eso es que muchas veces encontramos al principio un flujo blanquecino, grumoso, y después con algunos hilitos de sangre, porque la inflamación lleva al sangrado genital.
Bueno, esto es un poco los síntomas, lo mismo, lo que dijimos recién, el prurito es característico, sobre todo premenstrual, y acá volvemos al tema de los cambios hormonales en el ciclo de la mujer, ardor, dispareunia y el síndrome uretral, con lo que tiene que ver con la disuria sobre todo. El tratamiento, vuelvo a decir lo mismo, es muy difícil de manejar las candidiasis, porque las candidiasis suelen ser recurrentes, es decir, en cada ciclo vuelve a haber síntomas atribuibles a cándida. El tratamiento inicial es con histatina o clotrimazol, en óvulos o comprimidos. Histatina viene en comprimidos, no lo usamos habitualmente, utilizamos en óvulos, histatina solo o asociado a complejos vitamínicos como para mejorar la mucosa vaginal, clindamicina, ketoconazol, clotrimazol, miconazol o fluconazol, que el fluconazol en general es el que utilizamos en vía oral. Y después el ácido bórico en realidad lo que tiende es a mejorar el pH vaginal. Son todos métodos o técnicas que uno puede llegar a utilizar como para encontrar la vuelta, sobre todo en lo que tiene que ver con las candidiasis en forma recurrente. En una primera evaluación, en una primera instancia, uno hace un tratamiento local con óvulos, eventualmente un fluconazol. El fluconazol se utiliza en dosis única de 150 miligramos, y si esto no se consigue o es en forma recurrente, bueno, uno plantea un fluconazol a largo plazo estamos hablando de 6 meses, o la nistatina o el clotrimazol también en óvulos, 1 por semana, lo mismo, 6 meses. ¿Qué pasa con las vaginosis bacterianas? La vaginosis bacteriana es la segunda entidad más frecuente en lo que tiene que ver con las infecciones genitales, que están atribuidas por el grupo GAM, Gardnerella, anaerobios, Mobilingus y Mycoplasma, que se caracterizan por tener un flujo de aspecto más bien grisáceo, entre blanco y grisáceo, con algunas burbujitas por la presencia de anaerobios, y que tienen la particularidad de ser maloliente. No les dije, pero el flujo de cándida no es maloliente. El flujo de cándida es blanco, grumoso y pica, nada más. El flujo de la vaginosis es más bien grisáceo, burbujeante y maloliente. La característica principal es el mal olor que tiene ese flujo. Flujo fétido, ardor, prurito y dispareunia, lo mismo, son los síntomas, ¿sí? Acá se ve bien el tema de las burbujas. No se llega a ver la coloración, pero ustedes lo van a ver como un flujo más bien líquido, como si fuese lechoso, pero con algunas burbujitas, y la característica, vuelvo a decir, es el mal olor. Tratamiento, óvulos y comprimidos de metronidazol. En general utilizamos óvulos asociado a metronidazol en comprimidos, utilizamos 2 gramos como única dosis, y eventualmente se puede utilizar clindamicina. Tanto cándida como vaginosis, las vaginosis bacterianas, no son infecciones de transmisión sexual. Son infecciones que afectan el tracto genital inferior, pero no se transmiten a través de las relaciones sexuales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tenemos que solamente tratar a la mujer, no a la pareja. No tratamos a la pareja, y es la misma pregunta que nos hacen todos. ¿Mi pareja tiene que tratar? No, la pareja no se trata, ni en las vaginosis, ni en cándida. Con cándida, particularmente en las candidiasis recurrentes, hay una teoría de que hay un 15% aproximadamente en los cuales puede haber una transmisión sexual, pero no es considerada una infección de transmisión sexual, no tratamos a la pareja. En algunos casos las parejas sienten irritación o eritema a nivel genital, a nivel del glande, y en esos casos eventualmente se le administra un fluconazol bioral, pero si no, no sería necesario tratarlo. Obviamente que puede ser concomitante la infección, es decir, la pareja masculina puede tener una candidiasis y la pareja femenina tener otra candidiasis. Ahí tenemos una pregunta de Gasti. Dice, doctor, metronidazol por 7 días también, pregunta. Sí, se puede utilizar metronidazol por 7 días, se utiliza cada 8 horas, en 7 días. Lo que pasa es que es más engorroso el metronidazol administrarlo así. Puede producir náuseas, gastritis, entonces si lo podemos utilizar en dosis única es mejor. La eficacia es la misma, es decir, administrarlo a largo plazo, administrarlo en dosis única es la misma eficacia, la diferencia está en los síntomas, nada más.
Con la vaginosis bacteriana, la particularidad son las embarazadas. En realidad, no hacemos... ¿Sigo o hay alguna otra pregunta? No, dijo gracias. Ok. Con la vaginosis bacteriana, la particularidad son las embarazadas, porque la vaginosis, si bien no es una infección de transmisión sexual, sí está relacionada con el parto prematuro, el parto pretérmino, la bolsa rota, la RPMO, la corionitis y las infecciones puerperales. Ahora, no estudiamos a la vaginosis bacteriana en todas las embarazadas, sabiendo de este riesgo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Estudiarlas en aquellos casos en donde tenemos el antecedente de algún parto pretérmino, el antecedente de la RPMO, sobre todo pretérmino, o aquellas mujeres que han tenido infecciones puerperales, pero lo mismo, como antecedente. El otro caso donde lo vamos a estudiar es cuando tengamos la sintomatología, que la paciente consulta por esa leucorrea fétida maloliente o de coloración grisácea. Ahí sí la vamos a estudiar. Pero si no, no sería necesario estudiarla de rutina, por más que tengamos estos riesgos. Pasando a lo que son las infecciones parasitarias. Acá sí entramos en lo que son las infecciones de transmisión sexual. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual. Este parásito se transmite en las relaciones sexuales, entonces acá ya de por sí vamos a tratar a la pareja. Características de la tricomoniasis. Leucorrea fétida, igual que el grupo GAM, con la diferencia del color. En el grupo GAM, en la vaginosis, la coloración de la leucorrea es grisáceo con algunas burbujas. La leucorrea de la tricomoniasis es amarilla, fétida, pero amarilla. Produce prurito por la inflamación, el edema y el eritema. Y la otra característica es que es muy característico encontrar la cervicitis. La cervicitis por las tricomoniasis, cuando uno hace la especuloscopía o la colposcopía, lo que ve es el eritema parcheado, es decir, el cuello del útero, no sé si hay alguna foto más adelante, pero si no la muestro. El cuello del útero se debería ver más bien rojizo, pero ese rojizo lo ve en parches. Eso es característica de la tricomoniasis. Y a su vez, el síndrome uretral. También es frecuente encontrar las tricomonas en los análisis de orina, ya sea en los urocultivos como en las evaluaciones directas, en los sedimentos urinarios, en donde encontramos las tricomonas. Tenga síntomas o no tenga síntomas, si aparece una tricomona, hay que tratarla. Acá el síntoma por ahí no es la principal característica, aunque es un motivo de consulta, pero sí la evaluación. Cuando la paciente consulta por el control ginecológico, por un sangrado genital, por una dispareunia o una sinusorragia, es decir, cuando hay sangrado durante las relaciones sexuales, o el síndrome uretral, uno tiene que tratar la tricomoniasis. Y las tricomoniasis o las tricomonas se tratan con metronidazol, en óvulos y en comprimidos, igual que lo que hablamos del grupo GAM o de las vaginosis bacterianas. El metronidazol que se puede tratar por una semana, aunque en general hacemos un tratamiento con óvulos. Los óvulos sí son por una semana, un óvulo por noche durante una semana, y en comprimidos en 2 gramos, tanto para la paciente como para la pareja, porque es una infección de transmisión sexual. ¿Sí? Pasando a lo que son las infecciones bacterianas, siguiendo en el esquema de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Clamidia, acá está mal escrito, la L va después del H. Clamidia trachomatis es la vedette en lo que tiene que ver con las infecciones bacterianas en las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué la vedette? Porque está asociada automáticamente con las alteraciones en la reproducción. En general, las infecciones por clamidia son asintomáticas. No producen ningún tipo de síntomas y tampoco las estudiamos en forma habitual. Las estudiamos cuando tenemos alguna alteración en lo que tiene que ver con la reproducción o cuando son pacientes que vienen con síntomas de infecciones vulvovaginales a repetición y que no damos en la tecla o que no encontramos en los cultivos de flujo un germen específico. Una aclaración que lo hago ahora, creo que no lo dije antes, los cultivos de flujo, cuando nosotros evaluamos las infecciones, hacemos el cultivo lo podemos hacer para gérmenes habituales o para gérmenes específicos. Los gérmenes habituales es el grupo GAM, Cándida y eventualmente tricomonas, nada más. Los gérmenes específicos son estos, Clamidia, Mycoplasma, Ureaplasma. Entonces, de rutina no estudiamos a estas infecciones, no las vamos a buscar.
Las estudiamos, vuelvo a decir, cuando tenemos alguna alteración en lo que tiene que ver con la reproducción, o cuando son infecciones vulvovaginales a repetición y no damos en la tecla. Pero en general son asintomáticas. En algunos casos producen la enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, infecciones del tracto genital superior. La cervicitis y las vulvovaginitis es lo menos frecuente de encontrar. Y en casos muy específicos y muy infrecuentes, encontramos el linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo es un granuloma que aparece a nivel de la piel, sobre todo en lo que tiene que ver con la ingle, la zona inguinal, que es difícil de diferenciar de otras entidades, pero que cuando uno lo estudia a través de un cultivo, encuentra que el origen es la clamidia. El diagnóstico es la inmunofluorescencia indirecta, y el tratamiento en general utilizamos doxiciclina o acitromicina. En algunos casos se puede utilizar amoxicilina. Con respecto a las alteraciones de la reproducción y las enfermedades pélvicas inflamatorias, cuando nosotros sospechamos una enfermedad pélvica inflamatoria, tengamos o no tengamos cultivo, tratamos a la clamidia, porque sabemos que es un germen habitual de las enfermedades pélvicas inflamatorias. Lo que pasa es que las enfermedades pélvicas inflamatorias, que son las infecciones del tracto genital superior, estamos hablando de endometrio, trompas y ovarios, no son tan frecuentes de encontrar, es decir, son gérmenes que tardan, que tienen su evolución. Y en lo que tiene que ver con las alteraciones de la reproducción, las sospechamos cuando encontramos alguna obstrucción a nivel tubaria o cuando hacemos alguna cirugía de tipo laparoscópica para evaluación de endometriosis o alguna adherencia y encontramos los focos de clamidias, que son característicos porque se ven como puntitos blancos en el peritoneo, en las trompas, en el peritoneo que cubre el cuerpo del útero o en el peritoneo intestinal. El tratamiento con la acitromicina es de 1 gramo y el tratamiento con doxiciclina es por 1 semana. De 100 miligramos cada 12 horas durante 1 semana. Lean, tenemos una pregunta ahí en el chat. Sí. Preguntan si para el tratamiento de tricomoniasis el tratamiento es comprimido y óvulos, en simultáneo, digamos. Para el tratamiento de la tricomoniasis. Sí, en general utilizamos las 2 vías. ¿Sí? 2 gramos de metronidazol, única dosis, que los 2 gramos, vuelvo a decir, el metronidazol produce gastritis, náuseas, vómitos, entonces generalmente tomar 2 gramos en única dosis, el metronidazol viene en comprimidos de 500 miligramos, o sea que son 4 comprimidos. Tomar 4 comprimidos a veces genera mucha gastritis, o mucha molestia gastrointestinal. Entonces utilizamos 1 gramo al mediodía y 1 gramo a la noche, y sí lo importante del metronidazol es que no tomen alcohol durante las siguientes 48 horas, porque puede generar afectaciones hepáticas. Exacto. Y el metronidazol en óvulos lo hacemos por 1 semana, sí. Lo hacemos en forma conjunta. Listo. Perfecto, Lea. La otra infección bacteriana, que por ahí es más fácil de identificar desde el punto de vista clínico, es Neisseria gonorrhoeae. El gonococo, como habitualmente se lo conoce, también es una infección que muchas veces cursa en forma asintomática. Pero cuando aparecen los síntomas que pueden ser compartidos con la clamidia y que generalmente van en forma conjunta, es la enfermedad pélvica inflamatoria o la cervicitis. Cuando hay cervicitis, tiene la particularidad de tener una secreción a nivel del cuello del útero, y en el caso del hombre se da con la liberación de un flujo característico que es de color verdoso. Cuando nosotros encontremos a nivel del cuello del útero un flujo de color verdoso, lo primero que tenemos que pensar es un gonococo, una Neisseria gonorrhoeae. Lo mismo, cuando tenemos un cuadro de infecciones a repetición, lo buscamos. Si no, no lo estudiamos en forma rutinaria. No hacemos cultivo de flujo para gérmenes específicos y particularmente para el gonococo. Leucorreas a repetición, mal tratamiento, mala respuesta a los tratamientos o alteraciones en la reproducción. Ahí sí lo buscamos. Y el diagnóstico es por observación directa. Es decir, cuando el bacteriólogo ve a través del microscopio el gonococo, el característico. Y el tratamiento en general es con ceftriaxona. La ceftriaxona se puede utilizar por vía endovenosa o intramuscular. Utilizamos una dosis de 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular y con eso
hacemos el tratamiento completo. La otra vedette de las infecciones bacterianas es el treponema pálido, que afecta o que produce la sífilis, una enfermedad gran difundida que no hemos podido tratar jamás adecuadamente, no podemos tratarla hoy en día en forma adecuada, y que es tan fácil de tratar a su vez. El treponema pallidum, ustedes saben que tiene la característica de producir una lesión, que es la lesión primaria, en el lugar de la inoculación, es decir, en el momento donde hay el contacto del treponema, de la espiroqueta, con la mucosa de la otra pareja sexual, ahí produce la lesión. La lesión es el chancro sifilítico, que es una exulceración, es decir, se forma una pápula, la pápula es un crecimiento de la mucosa, y que se exulcera, es decir, se rompe esa pápula y se genera como si fuese una úlcera. La diferencia entre aquí hay una foto más adelante. No. Pues no había ninguna foto que me gustara de las que tenía. El chancro es una exulceración, es decir, se rompe esa pápula, queda ulcerada, pero no rompe la membrana basal. Por eso se habla de exulceración y no úlcera particularmente. El chancro está lleno de treponemas, el chancro es el mejor momento para hacer el diagnóstico, pero nunca se hace el diagnóstico en el momento de la sífilis primaria. Generalmente lo hacemos a través de serologías en los periodos de latencia entre la sífilis primaria y la secundaria y la terciaria, o frente a síntomas de sífilis secundaria. Hoy en día no llegamos, salvo pacientes inmunocomprometidos o situaciones muy particulares, sino no llegamos a la sífilis terciaria. Sí encontramos mucha sífilis secundaria, con las lesiones maculopapulosas a nivel generalizado, que son eritemas en forma generalizada, pero nunca llegamos a la sífilis terciaria, con la neurosífilis, la sífilis cardiovascular o los gomas sifilíticos, es decir, esos cúmulos de treponema y de fibrosis ubicados en distintos órganos, sobre todo en lo que tiene que ver con el hígado. Y una entidad aparte es la sífilis congénita, que es la transmisión de sífilis, que en general, vuelvo a decir, es en la sífilis latente primaria, es decir, entre la sífilis primaria y la sífilis secundaria, cuando ese treponema pasa a través de la placenta y genera la sífilis congénita con malformaciones en el recién nacido o inclusive los abortos y la muerte fetal. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se hace por microscopía en campo oscuro, no hay microscopios que utilicen esta técnica en Argentina, hay pocos lugares donde se realiza la microscopía en campo oscuro en Argentina, por eso se apunta a las serologías. ¿Cuál es la particularidad? Que mientras que nosotros tengamos la sífilis primaria, es decir, con la lesión en el momento de la inoculación, el chancro, no podemos hacer un diagnóstico a través de las serologías, lo tenemos que hacer a través de la microscopía en campo oscuro. Si nosotros sospechamos que es una sífilis, la tratamos directamente cuando tenemos un chancro, salvo que tengamos la posibilidad de hacer una microscopía en campo oscuro. Y las pruebas serológicas, que son las pruebas no treponímicas o las pruebas treponímicas específicas. Las pruebas treponímicas, que son las específicas, buscan los anticuerpos contra el treponema. Las pruebas no treponímicas buscan los anticuerpos anticardiolipina, que son no específicas para la sífilis. Por eso siempre que nosotros tenemos una prueba no treponémica, que utilizamos la BDRL, tenemos que confirmarla con una prueba treponémica. Si la prueba treponémica es negativa, sabemos que es un falso positivo. Si la prueba treponémica es positiva, es un verdadero diagnóstico en lo que tiene que ver con la sífilis. Independientemente del valor que nosotros tengamos en la BDRL, ustedes saben que la BDRL se titula, es decir, se van haciendo diluciones para evaluar la positividad. En general, con valores mayor a 1 en 4 diluciones o 1 en 8 diluciones, el resultado se consideraría positivo, pero independientemente del valor, tenemos que tener una prueba treponémica positiva. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que tienen anticuerpos, anticardiolipinas, que también nos pueden dar una BDRL positiva, e inclusive a valores más altos, valores de 32 o de 64 diluciones. Aunque sabemos que cuanto más alto es el valor, más específico podría llegar a ser la prueba treponémica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la penicilina G benzatínica, se utilizan dosis de 2.400.000 unidades.
Con una dosis estamos bien. Única dosis en forma intramuscular, tanto la paciente como la pareja sexual. En algunos casos utilizamos dos o tres dosis con diferencia de una semana, pero con la sífilis primaria o la sífilis latente primaria, con una única dosis estamos bien, inclusive en la embarazada. En pacientes alérgicas a la penicilina podemos utilizar la doxiciclina, teniendo en cuenta que no atraviesa la placenta, la doxi. Entonces no nos sirve para la infección en la embarazada. En la embarazada únicamente la penicilina, y en esos casos lo que tenemos que hacer es la desensibilización a la penicilina. Siguiendo con las infecciones bacterianas y muy poco frecuentes, tenemos el Haemophilus ducreyi, que se caracteriza por tener una úlcera genital, que es el chancroide, esa úlcera genital, que es similar al chancro sifilítico, pero es más profunda. Y se acompaña en general de un síndrome de repercusión general, es decir, de síntomas como fiebre, malestar general, dolor corporal. Y el diagnóstico es por cultivo de la lesión, es decir, a través de un raspado de la lesión y del cultivo, o con técnicas de PCR. Y la otra infección menos frecuente todavía es el Donovani, que es el granuloma inguinal, que es un granuloma que aparece a nivel de la ingle, y que el diagnóstico también es a través del frotizo. Son sumamente infrecuentes de encontrar estas patologías, y si las encontramos en general son en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, otro capítulo aparte son las infecciones virales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí, no? No sé si por ahí alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a sífilis, o por ahí que, como dijo Lean, es una de las más frecuentes, y a veces recién Gasti comentó que a veces hay ciertas diferencias de criterios con los tratamientos que se utilizan, más que nada durante el embarazo. Y otra colega comentó respecto a neurosífilis o sífilis terciarias, o síntomas de sífilis terciarias en recién nacido, por ahí sí son más frecuentes de ver, pero a veces por falta de tratamiento diagnóstico oportuno. Perdón, no entendí eso, la neurosífilis en recién nacidos. Claro. Sí, en realidad sí, digamos que es más frecuente que en el adulto, pero tiene que ver con eso, con la falta de diagnóstico oportuno, es decir, la falta de diagnóstico durante el embarazo o en el recién nacido. Otra cosa que no dije es con respecto al diagnóstico del recién nacido. El recién nacido, la realidad es que durante los primeros meses, por pasaje de anticuerpos a través de la placenta, la BDRL no sirve. Se utiliza, pero no es específica para lo que tiene que ver con el diagnóstico. Entonces deberíamos hacerla a través de la microscopía de campo oscuro, que tampoco se utiliza. Entonces los neonatólogos lo que suelen usar es las diferencias en las diluciones entre la BDRL materna y la BDRL del recién nacido. Si los valores son iguales o están por debajo respecto del recién nacido con respecto a la madre, no lo consideran una infección activa en el recién nacido. Si los valores de la BDRL están por encima del valor de la madre, sí lo consideran como una infección activa y la tratan automáticamente. Pero bueno, no es la mejor forma. Y obviamente tampoco se toman muestras de la sangre del cordón, se tienen que tomar muestras del recién nacido directamente, porque la sangre del cordón sí está altamente contaminada con los anticuerpos maternos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Gasti, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Sí, yo comentaba eso, el tema de diferentes criterios, como decía allí, por el tema de, se ve mucho eso, lo que vos decís con la dilución, con el tema de la BDRL. Esto de le aplico una dosis, le aplico las 3 dosis. También sabemos el tema de la biodisponibilidad de lo que es la penicilina, lo que son las 3 dosis en sí, el dolor que implica, ¿sí? Aplicarse una penicilina. Y también esto de las diluciones, a veces pasa, por ejemplo, con por ejemplo, un DILS o 2 DIL, y son también
¿cómo es una BDRL que ya fue tratada y sin embargo, bueno, le damos una dosis de penicilina total, es lo mismo. No pasa Y nada. empezamos con ese juego y a veces se ve mucho, o yo por lo menos lo he visto, las guardias con diluciones de 1 DILS y después vos empezás a hablar y son, ¿qué pasa eso? Capaz que tomarnos un poquito el tiempo, si podemos, y decir, bueno, tratar de ver, en algún momento hiciste tratamiento, y estamos hablando de una enfermedad que ya fue tratada. Eso me parece que se ve mucho. También porque en algún momento vamos a hacer resistencia a todo eso, ¿no? Obviamente. La realidad es que, primero, ¿qué es eso? La penicilina, o mejor dicho, el treponema, espiroqueta, no tiene todavía resistencia a lo que es la penicilina. Si bien es una de las bacterias más viejas en lo que tiene que ver con la historia, no tiene resistencia a la penicilina. Pero eso no quiere decir que nosotros mismos nos generemos la resistencia el día de mañana. Entonces, el tratamiento de los antibióticos siempre tiene que ser muy cuidadoso y muy criterioso. Con las BDRLs o con la sífilis, sí vemos a diario que se tratan, y eso de una dosis de penicilina no le va a hacer mal, como la dosis de corticoide tampoco le va a hacer mal al prematuro, y la realidad es que sí genera resistencia o sí puede generar malas respuestas. Por protocolo, uno utiliza 3 dosis en lo que tiene que ver con la embarazada específicamente, 3 dosis de penicilina, pero la realidad es que en la prima infección, ya sea en la infección primaria o latente, con una dosis sola está bien, alcanza. Y con respecto a lo de las diluciones, decir un DILS, un reactivo sin diluir, 2 DILS, es más o menos lo mismo, o sea, esa pequeña dilución es ínfima. Nosotros lo que nos tiene que quedar claro, lo que tenemos que tener en cuenta es si la paciente realmente hizo tratamiento en algún momento o no. Es raro encontrar una paciente que nunca hizo tratamiento, que es la prima infección y que tiene 2 DILS. Es rarísimo encontrar porque realmente la estamos encontrando en el momento de que se positiviza la serología, es decir, es inmediata el diagnóstico. En general encontramos con valores mucho más altos. Y otra cosa que sí tenemos que tener en cuenta es esto de las diluciones y evaluar qué diluciones tenía previas. Si una paciente tenía 8 diluciones hace un año atrás y tiene 8 diluciones ahora, o 1 en 8 y ahora tiene 1 en 8, no se complicó esa enfermedad, no se reinfectó esa mujer. Digamos que una vez que uno hace el tratamiento para la sífilis, al mes, entre los 30 y los 90 días, uno tiene que reevaluar la respuesta de ese tratamiento con un descenso en los valores de la BDRL. Si uno tenía 64 y al mes tiene 32, significa que hay una respuesta al tratamiento. Entonces lo vuelve a evaluar a los 90 días. Si nosotros tenemos una BDR positiva de, no sé, póngale 4 DILS hace un año atrás, y ahora tenemos un 4 DILS, es la misma dilución, no hubo modificación, no hubo reinfección. Si nosotros tenemos 16 DILS de hace un año atrás y ahora tenemos 16 DILS, tampoco hubo reinfección, porque no tengo una cuadriplicación de los valores o de las titulaciones de la BDR. Yo lo que tengo que evaluar es eso. La verdad es que todas las personas somos distintas, todos tenemos respuestas inmunológicas distintas y todos tenemos niveles de anticuerpos distintos. Entonces, tener un parámetro específico o un valor específico en lo que tiene que ver con las diluciones para decir, bueno, sí, hasta 4 diluciones es negativo o no se reinfectó, más de 4 se reinfectó, eso no lo puede decir nadie. Por supuesto que una buena respuesta al tratamiento me habla de un gran descenso de los valores de la BDRL y decir si tenía la mujer o el hombre, no importa, tenía 64 DILS al momento del diagnóstico y ahora tiene 16 DILS, es una buena respuesta. Tenía 4 DILS, mejor respuesta aún. Si tenía 1000 diluciones o 1 en 1064 de diluciones y ahora tiene 128, es una excelente respuesta. Por más que el título sea alto, la respuesta fue favorable. Seguramente si esa mujer la volvemos a controlar o ese hombre lo volvemos a controlar más adelante, va a tener un título mejor. Pero lo que nosotros tenemos que comparar es eso, son los títulos. Y para la reinfección, lo que tenemos que también comparar son los títulos. Un 4 DILS frente a un 16 DILS, un 4 DILS frente a un 32 DILS. Un 4 y un 8 es lo mismo, no hay una reinfección. Si a uno le quedan dudas, en realidad lo que tiene que hacer es volver a controlarla a los 30 días. También es cierto que en la paciente embarazada no se apremian los tiempos,
porque uno lo que quiere es cuanto antes tratar a la mujer y evitar una complicación al recién nacido. Pero bueno, es un antibiótico, no nos olvidamos de eso. No sé si contesté un poco lo que decía vos, Gati, y veo ahí una mano levantada de Nilda. Hola, ¿qué tal? Sí, a mí lo que se me presenta una gran incertidumbre es cuando me da la BDRL positiva de la embarazada, 1 en 32 DILs, ponele, la pareja negativa. ¿Hay que tratar a la pareja? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual, se trata siempre a la pareja, porque la pareja puede ser negativa en este momento, puede tener una serología negativa en este momento y positivizarse de acá a 30 días esa serología. Entonces, si se positiviza en 30 días, la mujer se va a reinfectar. Si nosotros hacemos el tratamiento en la mujer, se cura la mujer, pero después de 30 días, 60 días, se va a reinfectar esa mujer. Por más que tengamos una serología negativa, a la pareja hay que tratarla. En realidad hay que tratar a las parejas sexuales, no solamente a la actual, Sí, sino a las anteriores también. sí, sí, Se sí. habla de 6 meses para atrás, en lo que tiene que ver con las parejas sexuales. Eh, es muy discutido el hecho de pedirle la BDRL o no pedirle la BDRL a la pareja, porque es igual lo vamos a tratar. Lo único que nos sirve a nosotros es saber con qué valor contamos de base. Si tenemos una serología Claro. negativa, sabemos que es negativa y nada más. Y eventualmente se puede positivizar en 30 días, pero un título bajo. Y eventualmente utilizar esos títulos para evaluar la respuesta. Si tenemos un título alto, lo mismo, evaluar la respuesta al tratamiento. Pero sí hay que tratar a las parejas. Sí, en mi caso yo cuento con el test rápido de sífilis y eso detecta treponema. Si da negativo, ¿también hay que tratarla igual? Sí, hay que tratarlo igual. Listo, listo, listo. Sí, sí. Bueno, gracias. Al contrario. Y me pareció, cuando estaba hablando Gastón, que alguien puso en el chat un caso particular, pero no Sí, llegaba hay a otra pregunta. Ahí te lo leo. Dice Dayana Ferreira. Hola, buenas tardes. Quería realizar una consulta respecto a un caso en particular de una paciente cuyos resultados eran los siguientes en enero. BDRL 4 DILs, microhemaglutinación negativa, seguido de otro resultado en junio de 8 DILs con microhemaglutinación negativa. En primer momento lo tomamos como falso positivo, pero el resultado del recién nacido dio 2 DILs y una prueba confirmatoria positiva. En ese caso, ¿se debe tratar a ambos o se sigue considerando un falso positivo? Para 4 deals, HTP negativa. En junio, 8 DILs, también 8 negativa. deals. Y el recién nacido, 2 DILs con una treponémica positiva. ¿Y el recién nacido cuándo nació? ¿En junio o más adelante? Porque en realidad lo que habría que evaluar es si probablemente haya sido un falso positivo. Probablemente haya sido un falso positivo, lo de la BRL, pero por ahí se infectó después. Es decir, si la BRL fue de 8 DILs en junio y el recién nacido, o mejor dicho, nació en septiembre, por decir algo, por ahí tuvo esa positividad en ese tiempo. ¿Qué dice después? Dicho paciente está en tratamiento con anticoagulante por trombofilitis, puede influir. No. Lo que tiene que ver con el tratamiento de los anticoagulantes no influye en lo que tiene que ver con las pruebas específicas. Es decir, ningún tratamiento puede influenciar en las pruebas específicas. Sí puede haber falsos resultados en lo que tiene que ver con las pruebas no treponémicas, pero en las específicas no. No sé si alguien quería realizar otra pregunta. En el chat no hay ninguna, por el momento. Diana dice, muchas gracias por la respuesta. No, al contrario. No sé si en realidad fueron esos tiempos. Es una suposición, pero es lo que se me ocurre en el momento como para pensarlo. Bueno, si quieren, ¿seguimos?
¿Alguna pregunta más? Creo que no, Lean. Bueno, pasemos entonces a las virales. Dentro de las virales, en realidad yo les dije que había infecciones locales e infecciones sistémicas. Las infecciones sistémicas, que son las hepatitis y el HIV, no las vamos a hablar, porque justamente si bien son enfermedades de transmisión sexual, son enfermedades que no producen síntomas locales, que no, en general no son consultas en lo que tiene que ver con la parte ginecológica, y no nos afectan directamente. Sí, en la embarazada, por supuesto, pero no a ámbito genital, digamos. Hablando de lo que es el herpes clásicamente se divide, el herpes simple, se divide en un herpes tipo 1 y un herpes tipo 2. Eso fue lo clásico. Hoy en día esta subdivisión no nos sirve de nada. ¿Por qué? El herpes tipo 1, el subtipo 1, clásicamente se lo atribuía al tracto gastrointestinal, particularmente boca y orofaringe. El herpes tipo 2 al herpes genital. Las manifestaciones clínicas son las mismas, son las vesículas, que aparecen en el lugar de contacto, es decir, donde produce la infección el herpes a través de un microtraumatismo a nivel de la mucosa, ahí produce la manifestación clínica, que es la vesícula. Pero hoy en día esa diferenciación entre 1 y 2 no existe, es decir, el herpes tipo 1 puede producir lesiones a nivel de las fauces o de la boca, como a nivel genital, y el herpes tipo 2 también puede producir a nivel genital como a nivel de fauces. Y la realidad es que en la manifestación clínica y en el diagnóstico y en el tratamiento tampoco nos modifica demasiado, porque el diagnóstico es más bien clínico. En algunos casos muy particulares hacemos serologías y en algunos casos hacemos las pruebas virológicas. Pero no se hacen en todos los laboratorios las pruebas virológicas, que es tomar una muestra de la vesícula destechada, es decir, romper la vesícula y tomar una muestra y llevarlo al laboratorio para estudio virológico. No todos los laboratorios tienen esa posibilidad y la realidad es que nos apremian los tiempos en lo que tiene que ver con la sintomatología. ¿Por qué? Porque la sintomatología es de ardor, quemazón y mucho dolor en esa zona donde están las vesículas. Entonces, la paciente o el paciente cuando consulta por esta sintomatología y nosotros vemos estas vesículas como agrupadas en racimos, digamos, con esa sintomatología es un herpes y se trata con aciclovir o valaciclovir, en crema o en comprimidos. En general utilizamos aciclovir vía oral y la crema como para mejorar la sintomatología, pero no tiene eficacia demostrada. Y el tratamiento es por una semana, de aciclovir cada 8 horas, 400 miligramos cada 8 horas durante una semana. Y hoy en día la infección viral es la vedette de la consulta, es el virus del papiloma humano. Ustedes saben que el virus del papiloma humano es el agente causal del 99% de los casos de cáncer de cuello de útero. Los cánceres de cuello de útero tienen distintas estirpes en lo que tiene que ver con el cáncer de tipo epitelial y el cáncer de tipo glandular. En lo que tiene que ver con el cáncer de tipo epitelial, afecta a la célula escamosa del cuello del útero, la célula del exocervix. Está producido en un 99% de los casos por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano hoy en día afecta entre el 75 y el 80% de la población a nivel mundial. Es decir, todo el mundo tiene HPV. El HPV tiene la particularidad de producir una prima infección en algún momento del contacto sexual y se transmite por relaciones sexuales. Es uno de los pocos gérmenes que se transmite durante las relaciones sexuales exclusivamente. No hay otro contacto con alguna particularidad muy específica, yo les hago esa aclaración, y es el agente causal del cáncer de cuello de útero. Desde que produce la prima infección, desde que produce la infección, el HPV, hasta que produce una lesión compatible con una lesión oncológica, un cáncer de cuello de útero, pueden pasar 10, 15 o 20 años, es decir, mucho tiempo. Y en ese tiempo, nosotros tenemos que aprovechar para hacer el diagnóstico de la lesión por el cáncer, por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano produce condilomas y produce lesiones perineoplásicas. Los condilomas son las verrugas.
Los condilomas son las verrugas que pueden aparecer a nivel vulvar, a nivel vaginal o a nivel del cuello del útero, y en el caso del hombre, a nivel del glande o del pene en general. Y otros lugares donde pueden aparecer es a nivel anal o rectal, en el tercio inferior del recto, y después en cualquier lugar que tenga contacto con un condiloma. ¿Por qué? Porque pueden aparecer condilomas a nivel de la mano, a nivel de la boca o de los labios, y es por el contacto directo con la lesión, ¿sí? El HPV se transmite a través de lesiones, no se transmite a través de una infección. Si yo tengo HPV y no tengo ningún tipo de lesión por actividad del HPV, no voy a producir contagio. Ahora, yo no sé si tengo lesiones activas o no por HPV. No sé si se entiende esa diferencia. Es decir, el HPV produce una infección, que es la prima infección, el HPV queda latente a nivel ganglionar, y desde ahí, en algún momento puede despertarse o no despertarse. Yo no tengo forma de saber si ese HPV está activo o no está activo, si no es visualizando lesiones. Lesiones a nivel del cuello del útero, a nivel vaginal, a nivel vulvar, a nivel del pene, del ano, o de cualquier otra zona del organismo en donde vea una lesión que puede ser un condiloma, ¿sí? Que es la más frecuente de encontrar. Las otras lesiones, en general, son a nivel del cuello del útero y que son lesiones que se ven en la colposcopía. El HPV es un virus que se subclasifica en muchos subtipos. Existen más de 200 subtipos hoy en día de HPV, que la gran clasificación es según el riesgo oncogénico que tiene ese HPV, es decir, mayor riesgo para producir un cáncer a nivel del cuello del útero, a nivel de vagina, a nivel de vulva, a nivel de pene, de ano o de garganta, o de bajo riesgo oncológico. Los que son de bajo riesgo oncológico son los que menos nos interesan y en general están relacionados con los condilomas o con las verrugas. Los de alto riesgo oncológico son los que más nos interesan, porque son los que tenemos la posibilidad de prevenir ese cáncer, sea donde sea. Particularmente hago ginecología, entonces me dedico a lo que es el cuello del útero y la zona vulvovaginal, pero el HPV produce otros tipos de cánceres que no son habitualmente consultados en la población en general. Después hay estos que son probablemente oncogénicos o carcinogénicos posibles, zaraza. Los que más nos interesan son estos, los de bajo riesgo oncogénico y los de alto riesgo oncogénico. Los más frecuentes de encontrar son el 6 y el 11 en los de bajo riesgo y el 16 y el 18 en los de alto riesgo oncogénico. Pero la realidad es que en Argentina no se estudian de rutina. Lo que tendríamos que hacer es evaluar por PCR el HPV, es decir, el diagnóstico de HPV, y si tenemos un diagnóstico de alto riesgo, o un diagnóstico de HPV de alto riesgo oncogénico, ahí hacer un seguimiento mucho más exhaustivo, y si no tenemos un alto riesgo oncogénico, la verdad que no nos preocupa hacer la evaluación o el screening, particularmente de cáncer de cuello de útero. Esto es un poco la evaluación. Sí, perdón. Ahí tenemos una pregunta. Dice Valeria Ricciardi, en estas infecciones de transmisión sexual, ¿cuándo se considera que ya no contagia post-tratamiento? ¿Estamos hablando del HPV? Creería que sí. Valeria. Cuando no hay lesiones. Claro. O sea, si yo no tengo lesión... en la no, Cuando tengo 4 diluciones por debajo del valor de corte, digamos. O sea, si yo partí, perdón, es de la BRL, ¿sí? Estamos volviendo para la sífilis. Dijimos que la sífilis yo la trato, por ejemplo, con 64 DILs. Yo tengo que evaluar una respuesta clínica. Entonces tendría que pasar, en ese caso, a tener 16 u 8 DILs para decir que realmente la respuesta la tengo. A los 30 días. HPV y herpes no contagian sino lesionan, exacto. Lo difícil es saber si tengo lesión o no tengo lesión. Eso es lo más difícil, porque las lesiones a nivel de las fauces o a nivel vulvar, perianal o a nivel del pene son fáciles de encontrar. El tema son las lesiones vaginales y cervicales.
Esas son las que no son fácilmente diagnosticadas. La realidad es que la mujer tiene por costumbre, o debería tener por costumbre, hacer un control ginecológico una vez por año. Entonces, la evaluación de la vagina y del cuello del útero es una vez al año. Lo que pasa en los 365 días entre medio, no lo sabemos. Si aparece una lesión en el medio, no lo sabemos. Entonces, en ese momento puede haber contagio. No, al contrario, Valeria. Y alguien más levantó la mano, pero no sé quién. ¿Había alguien que levantaba la mano, Carla, o no? Sí, pero me parece que se arrepintió. ¿Alguna pregunta? Aunque sea por el chat. Ah, puso que se le levantó sin querer. Ok. Muy bien. Bueno, seguimos y cualquier cosa me paran. Dale. Este gráfico es un poco la evolución natural de las infecciones por HPV. Esto está caracterizado a nivel del cuello del útero porque es un poco lo que más nos interesa y lo que más apuntamos con las infecciones por el HPV. Vuelvo a decir, el HPV no es el cáncer del cuello del útero la única lesión oncológica que produce otras. Pero el cáncer del cuello del útero es lo que más nos importa hoy en día por los malos números que tenemos a nivel mundial y la alta mortalidad que produce el cáncer del cuello del útero. Esto que está acá graficado es un cuello del útero, el exocervix, digamos, que es un cuello que es estratificado, unas células que son un epitelio, perdón, estratificado, que es plano en su superficie porque se adapta al pH vaginal ácido, y esto es normal. Cuando se produce la infección por el HPV, la infección se produce a nivel profundo, es decir, casi en contacto con la membrana basal. Ahí es donde va a producir la lesión. ¿Por qué? Porque tiene que haber una lesión, tiene que haber un traumatismo a nivel del cuello del útero. Un cuello del útero que tiene esta barrera superficial intacta no permite la entrada de ningún germen. Tiene que haber un traumatismo. El problema es que el cuello del útero tiene, no sé si ustedes se acuerdan, a ver si no puedo buscar no puse ninguno, eso no me di cuenta, a ver. Sí, acá. Este es un cuello de útero en donde se evalúa los distintos grados, pero no importa. A lo que voy con esto. El cuello del útero tiene una zona que es la zona de transformación. Por estímulos hormonales, el cuello del útero tiene la estimulación sobre el endocervix, que son células cúbicas, y que van a exteriorizarse y se van a colocar en la superficie del cuello del útero. Si no se entiende lo que estoy explicando, me frena. Es decir, las células endocervicales, por estímulo hormonal, a partir de la menarca, digamos, se van a localizar, entre comillas, a nivel del exocervix. Cuando se encuentran esas células endocervicales con un pH ácido, un pH vaginal, está por debajo de lo que había a nivel cervical, empiezan a cambiar y hacen lo que se llama una metaplasia, un cambio en la morfología de la célula. Una célula que era cúbica pasa a ser plana. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a esa lesión, entre comillas, que es el pH ácido. Cuando empieza a modificar su forma, es cuando puede entrar el HPV. Esa modificación, esa metaplasia, es lo que se llama la zona de transformación del cuello del útero, que es una zona que se va modificando, por eso es zona de transformación. Y ese es el punto en donde utiliza el HPV para entrar. Cuando entra, ingresa a la zona más profunda de la capa de ese epitelio estratificado y empieza a proliferar. Invade el ADN, es decir, se mete en el ADN de la célula y lo empieza a modificar permanentemente. Y aparecen los distintos tipos de lesiones. Antiguamente dividíamos a las lesiones por HPV en SIN 1, SIN 2 y SIN 3, que son neoplasias intraepiteliales
cervicales. Hoy en día se dividen de bajo grado y de alto grado, L-sil y H-sil. Y las lesiones que produce el HPV, que genera una completa afección de todas las células de la mucosa cervical con compromiso de la membrana basal, es el cáncer. Es decir, el HPV produce una lesión a nivel profundo. A partir de ahí empieza a invadir el ADN, se empieza a multiplicar y empieza a afectar las distintas células. Cuando empieza a afectar toda la célula con todo el genoma y empieza a modificar la célula en cuanto a su morfología, decimos que es un SIL de alto grado, independientemente de la capa que esté afectando, ¿sí? Fíjense, acá el HPV generó un compromiso de la célula y acá ya la modificó a la célula. Cuando afecta a la célula, pero sin modificarla, variando su forma, hablamos de una lesión de bajo grado. Cuando ya empieza a generar cambios en lo que es la estructura celular, hablamos de una lesión de alto grado. Y después la diferencia entre el SIN2 y el SIN3 en realidad tiene que ver con el grado de afectación de esa capa de la mucosa. No importa. La cosa es que nosotros tenemos lesiones de bajo grado y de alto grado. Esas son las lesiones que nosotros tenemos que diagnosticar. Porque ese es el momento de actuar antes de que ese HPV siga generando modificaciones en el cuello del útero y rompa la membrana basal. Cuando rompió la membrana basal ya hablamos de un cáncer invasor. Una lesión que es oncológica puramente. Estas son lesiones pre-neoplásicas o pre-oncológicas. Y a esto apuntamos con el Papa Nicolau y la colposcopía, con el diagnóstico de las lesiones de bajo grado o de alto grado y poder tratarlas adecuadamente. Este es el cuello del útero, lesiones de bajo grado, no siempre se ven así, la realidad es que en la colposcopía uno trata de evaluar lesiones, a veces las vemos, a veces no, a veces hacemos diagnóstico a través de la colposcopía y a veces hacemos diagnóstico a través del Papa Nicolau, es decir, de la citología, de la evaluación de la célula, de bajo grado o de alto grado, no importa. Y estos son los condilomas, que son las otras lesiones que aparecen a nivel de mucosa perianal como es el gráfico o esta foto, o a nivel vulvar. Los condilomas o las verrugas tienen la particularidad, a diferencia de lo que son las verrugas vulgares, que aparecen en cualquier parte del organismo y que no están relacionados con el HPV, que son verrugas acuminadas o verrugas arborescentes, es decir, esa forma irregular es característico del HPV genital. Estas lesiones en general, como les dije hoy, están relacionadas con el HPV de bajo riesgo oncogénico. Estas lesiones están relacionadas con el HPV en general de alto riesgo oncogénico. Estas. Pero no todo es tan cuadradito como yo se los planteo. En lo que tiene que ver con el diagnóstico del HPV, la inspección a nivel bulbo vagino cervical o a través de la colposcopía, es el diagnóstico, la primera evaluación, y después en lo que tiene que ver con la histología, es la biopsia o el Papa Nicolau. Recuerden que el Papa Nicolau lo que evalúa son células aisladas y el cambio en la morfología de las células, y la biopsia lo que evalúa es el tejido directamente. Y si no, la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, para la tipificación del HPV. En general, la PCR lo que busca son HPV de alto riesgo oncogénico, no de bajo riesgo oncogénico. De hecho, cuando ustedes hacen una PCR, la PCR es sumamente sencilla de hacer, se hace como si fuese un Papa Nicolau, con la diferencia que el cepillito es un poquito más grueso y se busca a nivel endocervical. Ese cepillito se manda al laboratorio directamente, en un líquido específico para eso, y le hacen la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces lo que busca en general son los de alto riesgo oncogénico, no los de bajo, porque ya les digo, los de bajo la verdad que no nos preocupan en lo más mínimo. Si una persona tiene un HPV de bajo riesgo, no nos afecta nada. A lo sumo tendrá un condiloma, pero nada más que eso. Y el tratamiento, en lo que tiene que ver con las lesiones por el HPV, es a los condilomas, que en general los condilomas cuando son chiquitos se topican con ácido triclorocético, con crío, es decir, con frío, o con inmunomoduladores como es el imiquimod. A nivel de la lesión cervical, dependiendo de lo que tengamos, también se puede hacer lo mismo con ácido triclorocético o con crío para quemar las lesiones.
Y si estamos hablando de lesiones de alto grado, ya hacemos biopsias ampliadas como para erradicar un poco la lesión y un poco para evaluar realmente el tejido. Cuando en el Papa Nicolau nosotros tenemos una lesión de alto riesgo, lo que estamos evaluando es el cambio de la morfología. Cuando hacemos una biopsia cervical, es decir, un pequeño mordisco del cuello del útero, lo que evaluamos es ese sector. Ahora, lo que no sabemos es qué pasa con el resto del cuello del útero. Si en el resto del cuello del útero tenemos una lesión de bajo grado, de alto grado, o tenemos un cáncer de cuello de útero, un cáncer invasor. Entonces, ahí es cuando apuntamos a las conizaciones cervicales, a los LIEDs, como para evaluar un poco más y además erradicar la lesión. Y en lo que tiene que ver con la prevención, bueno, obviamente la protección de las enfermedades de transmisión sexual, eso es válido para todas las infecciones, la protección es a través de los métodos de barrera, que es el preservativo, y la vacunación. Esto lo pongo en realidad porque es parte del calendario nacional de vacunación, la vacuna para el HPV, que es la vacuna que se da a los chicos de 11 años, en 2 dosis, y que hoy en día tenemos la posibilidad, y acá en nuestro país, porque en otros países ya estaba hace varios años atrás, las vacunas que son no avalentes, es decir, vacunas que afectan o que generan mayor compromiso en lo que tiene que ver con los subtipos de HPV. La vacuna en Argentina existen 3, la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. ¿Qué significa esto? Que tienen un compromiso o un comportamiento de inmunoprofilaxis hacia 2 subtipos, 4 subtipos o 9 subtipos de HPV. La bivalente, que es la primera que apareció, que el mercado es el nombre comercial es Cervarix, tiene una afectación hacia los subtipos 16 y 18, ¿sí? Que son los de alto riesgo oncogénico. La tetravalente le suma el 6 y el 11, que son de bajo riesgo oncogénico. La nonavalente, no me acuerdo el resto de los subtipos, pero empieza a incluir un poco más. ¿Cuál es la particularidad de las vacunas para el HPV? Que si bien nosotros dijimos que tenemos más de 200 subtipos de HPV, la realidad es que estas vacunas que tienen una afectación de 2, 4 o 9 subtipos tienen reacción cruzada, es decir, que afectan esos 2 subtipos, en el caso de la bivalente, pero tienen una reacción cruzada hacia otros subtipos. Entonces, la prevención o la profilaxis inmunológica es más amplia que esos 2, 4 o 9 subtipos. Entonces, cuanto mayor escala tenga, mejor respuesta voy a tener. En nuestro país, como les dije, se utiliza la vacuna, la Gardasil, que es la tetravalente, a los 11 años. Y se aplica a esa edad, en realidad, porque se supone que no hubo contacto sexual y por ende no hubo infección de HPV hasta ese momento. Tiene mayor eficacia la vacuna en aquellas personas que no tuvieron contacto con el HPV para lo que es la prevención de la infección. Pero de todas maneras, por más que haya habido contacto con el HPV, la vacuna para el HPV mejora la inmunidad para la respuesta del organismo. Es decir, si yo tuve contacto con el subtipo 16 del HPV y ya estoy infectado con el subtipo 16 y me pongo la vacuna, ya sea la bivalente, tetravalente o nonavalente, no importa, lo que voy a generar es una mejor respuesta. Entonces, disminuyo el riesgo de tener lesiones por HPV en cuanto a ese subtipo. Me puedo sobreinfectar o me puedo infectar con otro subtipo en cualquier momento, pero voy a tener una mejor respuesta. Cualquier persona debería estar vacunada. Todos nosotros en actividad sexual deberíamos estar vacunados para el HPV. Y la mejor vacuna que tenemos hoy en día es la nonavalente. Es cara. Cara estamos hablando de alrededor de entre 40 y 50 mil pesos la dosis, y se utilizarían 3 dosis, con diferencia de 6 meses entre la primera y la última. Pero disminuye mucho lo que es el riesgo de cáncer. En la mujer particularmente del cáncer de cuello de útero, en el hombre a nivel de pene y a nivel anal. Bueno, nada más. Ahí está. Tenemos una pregunta de Gasti.
Ay, no sé a qué iba. Dice, estamos hablando de la realización de un cono, ¿no? No, ya justo lo dijo. Ah, lo dijo. Sí, lo habías completado justo. Ah, Sí. bueno. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, Lean, muchas gracias por la clase, estuvo buenísima. No, al contrario. Bueno, cualquier cosa, nada, alguna duda que puedan surgir o lo que sea, ahí está mi dirección de mail, así que me pueden consultar, no hay problema. Bueno, todos te agradecen por la clase, dice que fue una clase excelente. ¿Qué van a decir, no? ¿Qué van a decir, digo? Bueno, nada, que te damos flores. Bueno, no, en serio, cualquier cosa, cualquier duda que haya surgido o lo que sea, me pueden consultar, no hay problema. Bueno, joya, Lea, gracias. No, al contrario. Bueno, si no quedaron preguntas, le vamos a ir liberando, Lean. Bueno, dale. Bueno, gracias a todos por la paciencia y vuelvo a agradecerles a ustedes, a la residencia y a todos los organizadores del curso. La verdad, excelente. Bueno, muchas gracias a vos por participar. No, al contrario. Bueno, Chao, Lean. adiós. Chao, hasta luego. Chao. Quería aprovechar para decir algunas cuestiones que repetimos siempre del curso con respecto al tema de las asistencias, que se queden tranquilos que no hace falta ponerlo en el chat porque a partir de la plataforma Meet ya podemos obtener todos los presentes. Lo mismo que traten de hacer los formularios, de conectarse de un mismo mail, porque se nos dificulta después saber quién es quién y es un lío de mails. Después quería decir, bueno, que recuerden que se aprueba con el 80% de la asistencia y de las actividades realizadas, y que a las personas que no les llegue el formulario, lo más probable es porque hayan perdido la regularidad y estemos como filtrando la gente que sigue en carrera de la que no, ¿sí? Igual de todos modos, pueden conectarse, pueden estar participando de las clases, de los formularios, pero bueno, si no se completa lo de la regularidad de las clases y las actividades, se va a considerar como que no sigan en carrera como para aprobar el curso, ¿sí? Lo mismo que cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al mail, que es resiobstetricahzga@gmail.com. Cualquier cosa, no les llega la actividad, no llega la bibliografía, nos mandan mensajito, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por conectarse a todos y por participar. Así que nos vemos para la próxima, que va a ser la última clase. No sé si alguien quería preguntar algo. Bueno, los despido entonces. Hasta la próxima.